Después de esa etapa del seminario, pues tenía que decidir si quería estudiar ya dentro del seminario, después de los 18 años, la licenciatura en filosofía y después seguía la licenciatura en teología, ya como la formación más fuerte, ¿no?, para ser sacerdote. Y yo dije, no es lo que yo quiero en realidad. El tema espiritual siempre me gustó indagar, siempre me gustó buscar, pero yo sentía que no iba a ser feliz, que eso no era lo que yo realmente quería hacer. Y al mismo tiempo había tenido varios psicólogos dentro del seminario, personas que venían de fuera, algunos venían de Guadalajara, otros de Ciudad de México, otros eran locales. Y recuerdo que yo en los psicólogos vi algo que me llamó la atención, no sé, sentía que eran personas que quizá en comparación con maestros de diferentes otras materias o con los sacerdotes, veía en ellos como más paz, como más armonía en su personalidad. No sé, a lo mejor se habían preparado mucho en su carrera, no lo sé, pero me llamó la atención mucho esa parte. También tenía la intención de estudiar filosofía, también quería estudiar derecho como carrera, pensé en estudiar incluso artes visuales, pero al final de cuentas lo que me llamó más la atención fue psicología y decidí estudiar eso. Y curiosamente el seminario donde yo estudié, eso fue hace como 50 años que se inauguró ese seminario, o 60 años quizá ya. Después de que se inauguró el seminario, esa misma como congregación católica abajo hizo una universidad, y es la universidad más reconocida de aquí de la región, que está incorporada a la UNAM. Y ahí fue donde yo simplemente bajé unos metros y empecé a estudiar la carrera ya fuera de cuestiones religiosas, fuera de un ambiente así, simplemente como un secular, diríamos. Y empecé a estudiar la carrera, no sé si un poquito por saturación de lo que viví en el seminario, pero prácticamente yo diría que me aventé una etapa de un par de años quizá, en el que yo decía, de religiones no quiero saber nada. Me gusta sí leer, sí investigo, sí quiero conocer un poco más, pero practicar rituales religiosos, acercarme a una religión, a una práctica, no quiero hacerlo. Y yo en ese entonces decía que, no decía tal cual que era ateo, pero sé que era un poquito ateo, ¿no? Ahora entiendo que en realidad nunca fue ateísmo, sino era como un ya no saturarme de todo lo que quizá me había saturado en su momento. Quizá fue mucho para mí esa etapa de 3 años. Todos los días era misa a las 6 de la mañana, todos los días era rosario a las 6 de la tarde, todos los días eran oraciones antes de cada clase, oraciones al final de la clase. Entonces sí era un poco saturado para mí, ¿no? Entonces decidí como darme un break en ese aspecto, y luego pues leí un poquito de muchas cosas de psicología ya dentro de la carrera, y también leí muchas cosas de filosofía que me fueron como desligando de la cuestión religiosa, ¿no? Sin embargo, ese interés estaba ahí, y justo quizá para el segundo año de la carrera yo estaba yendo al gimnasio, hacía un poquito de pesas. Nunca he sido muy dedicado a eso, pero más o menos iba con cierta regularidad, y me dañé la espalda por cuestión de peso. Y entonces recuerdo que un médico, no sé si fue un médico o una persona que me checó la cuestión de la espalda, me dijo, pues lo que puedes hacer es yoga o natación, nada más, porque por 6 meses no puedo hacer cosas pesadas ni nada más. Y dije, bueno, pues yoga, ya había investigado un poquito de eso, había hecho alguna cosilla ahí muy simple, y entonces fui a una escuela de yoga y empecé a practicar Hatha Yoga por la cuestión de mi espalda. Pero el maestro que daba esas clases de Hatha Yoga sí era una persona preparada, sí tenía conocimientos, sí sabía un poquito acerca de los Vedas, sí tenía algo de información. Entonces me gustó que también, aparte de ese beneficio físico, había ahí como una profundidad espiritual un poquito mayor, ¿no? Esta persona, no recuerdo exactamente la línea, quizás de la Gran Fraternidad Universal o algo así. El caso es que introducía mucho las revistas de yoga yogismo. Y entonces yo empecé a comprar esas revistas porque iba yo a mis clases de yoga. Me gustó mucho la práctica de yoga, también experimentaba un poquito de beneficio como mental, emocional, quizá un poquito espiritual. Y empecé a leer esas revistas de yoga yogismo, y pues me gustó porque se abría como todo un mundo, ¿no? Maestros espirituales que con pequeños artículos te hablaban de problemáticas actuales, de situaciones de la mente, de las emociones y demás, y me interesó. Yo recuerdo que en esas revistas alguna vez he de haber leído el Bhakti Yoga, es como el yoga del amor, el yoga de la devoción, pero no entendí absolutamente nada, más que era un tipo de yoga, que en realidad no entendía de qué se trataba ese tipo de yoga. Y así fue mi experiencia con el yoga. Empecé a practicar cada vez más, a meditar con mucha dedicación, con mucha entrega.
todavía no tenía ningún indicio de lo que era la conciencia de Krishna. Y en una de esas ocasiones recuerdo que yo ya tenía cierta formación en el yoga, y recuerdo que en un restaurante, en ese entonces tenía una novia, y ya tenía yo, será unos 3 o 4 años practicando yoga muy dedicadamente, como 3 años. Entonces, como era parte de mis hábitos cotidianos tomar una cerveza de vez en cuando iba a un restaurante, pedí una cerveza. Ya tenía meses que no tomaba, hacía mucho yoga y mucha meditación. Le di un trago y me supo tan desagradable, mi cuerpo no lo quería, lo rechazaba. Dije, ¿qué está pasando? Yo pensaba tomarme unas 3 ahorita. Entonces le tomé otros 2 tragos y definitivamente mi cuerpo decía, no, al borde de siento que voy a vomitar. Entonces dije, pues ya, lo dejo. Pasaron 2-3 meses de eso, y en otra fiesta me ofrecieron otra bebida, tomé un traguito y ocurrió lo mismo, y dije, qué extraño. Yo ya había leído que el yoga podía generar un poquito eso, ¿no? Como cierta aversión a ciertas cosas, que no son favorables obviamente, y eso fue 2-3 años antes de conocer la conciencia de Krishna, varios años antes. Y suelo a veces contarles a algunas personas que yo no intenté dejar el alcohol, que el alcohol me dejó a mí. Entonces, así fue esa experiencia, y como esa o algunas otras cositas que fueron pasando con el yoga. Después no me formé como instructor de yoga, pero mi maestro me daba un poquito más de información, de práctica, y empecé yo a apoyar un poquito y empecé a dar algunas clases. Y bueno, en el transcurso de ese tiempo, recuerdo yo estaba quizá en el 3er año o último año de la carrera, y recuerdo que llegaron unas muchachas con sus mochilas al salón de clases que traían muchos libros, y decían, son libros de filosofía que también tienen mucho que ver con psicología, como ustedes están estudiando, deberían llevarse unos libros, ¿no? Una chica que hablaba muy elocuentemente, con una presencia muy agradable, muy especial, ¿no? Se le notaba algo, yo no entendía por qué quizás sería eso, ¿no? El caso es que nos ofrecieron libritos y compré La perfección del yoga y uno de meditación, que no recuerdo si era meditación y superconciencia, y no recuerdo el tercero. Compré 3 libros chiquititos. Después de muchos años reflexionando y conociendo a los devotos, supe que esa devota era Gokuleshwari, a quien también han entrevistado en este canal, ¿no? Entonces fue muy interesante ese momento porque fue solo un flash. Yo compré esos 3 libros, estaba en el último año de la carrera o penúltimo, llegué a casa, los guardé en el librero y duraron 3 años en este librero, sin moverse y sin tocarse, no los leí. Quizá no era el momento, todavía no estaba preparado. El caso es que esa fue un chispazo ahí que ocurrió, y después se lo he comentado al esposo de Gokuleshwari y a Gokuleshwari también, y le agradezco mucho esa labor tan hermosa que hacen los devotos, ¿no? De llevar los libros, y gracias a eso fue un primer encuentro. Después yo terminé la carrera, tenía pacientes, seguía con el yoga, y una paciente me dijo, a ti te gusta mucho el yoga, veo que te gusta mucho también leer, que tienes una inclinación espiritual, aquí se acaba de abrir hace poco un centro de Hare Krishnas y demás, deberías ir. Y me invita muy afanosamente, con mucho entusiasmo, y le digo, sí, voy a ir pronto, no puedo ir ahora este fin de semana, pero iré pronto. Me sigue insistiendo y me sigue insistiendo, me dice, y cantan y bailan y hacen y es muy hermoso. Bueno, iré este fin de semana, le dije. Me dice, sí, vamos, ahí yo te espero, ahí nos vemos. Y además esta era una señora que ya tendría en ese entonces unos 45 años más o menos. Eso debe haber sido en el año 2010, 2011 quizá. Lo de los libros que me dio Gokuleshwari fue como en el 2007 aproximadamente. Y me pasó lo mismo que cuando este amigo me invitó a los retiros religiosos católicos, porque llegué yo y no llegó ella. Nos quedamos de ver ahí, llegué yo solo. Y bueno, entré, veo el templo, veo al devoto que me recibió y que me presenté con él y me saludó muy gustosamente, Ananta Vilas, un devoto al que aprecio mucho y quiero mucho y le voy a estar eternamente agradecido. Y bueno, él dirigía ese programa, nos empezó a dar clases todos los domingos, me agradaba muchísimo el canto, me agradaba muchísimo la atmósfera, la escena. Para ser sincero, también había cosas que me eran incómodas, ¿no? Muchas veces el hecho como de cantar, bailar, me gustaba verlo y me gustaba escucharlo. Nunca he sido yo de bailar hasta la fecha, nunca me ha gustado el baile como tal, ¿no? Incluso a veces me han dicho ciertas personas, es que tú no bailes, y ahora les digo, bueno, bailo nada más con los devotos y cuando hay kirtan y para Krishna, pero fuera de ese ambiente no bailo porque no sé bailar básicamente, ¿no? Y no me gusta. Entonces ciertas cosas
eran muy impactantes también, ¿no? La filosofía, las declaraciones de Prabhupada, la imagen de Prabhupada que yo veía realmente me causaba mucha admiración, pero también me representaba como una persona muy fuerte, muy grande, muy especial, como una persona tan magnánima que yo decía, me siento muy chiquito y no sé, esta persona tiene un poder especial. Yo no sabía cómo entenderlo en ese momento. Conforme fui conociendo más acerca de los libros de la conciencia de Krishna, fui entendiendo que en realidad es una gran personalidad, que es un maestro espiritual muy poderoso para esta era, es nuestro maestro espiritual, y por su misericordia tenemos acceso a la conciencia de Krishna y muchas oportunidades de poder conocer un poco más. Y después obviamente le fui tomando mucho cariño, mucho aprecio y mucho amor a Srila Prabhupada. Este encuentro con los devotos ha de haber sido aproximadamente en el 2011 que empecé a ir a los programas con cierta regularidad, no del todo regular, pero con cierta regularidad. Y después se abrió la oportunidad, me comentaron, para ir al Bhakti Shastri en Cuerámaro, 2 meses. Fui al Bhakti Shastri, fue una experiencia que me gustó muchísimo, también me impactó muchísimo. Recuerdo que un año antes hubo un festival de la India que se hizo aquí en Uruapan, y de hecho yo en ese entonces no iba tan seguido al centro de prédica, pero ya iba, ya conocía, y recuerdo que en la mesa de libros me acerqué a hablar con un devoto muy alto, que ahora es también mi Shiksha Guru, con Aravinda Prabhu. Yo apenas conocí un poco de los devotos y estaba yo viendo los libros, le hacía algunas preguntas, y recuerdo que lo primero que le pregunté es si yo quiero ser como ustedes y practicar, también me tengo que rapar así y quedarme así como ustedes. Y me dijo él, pues no es necesario, no se trata de eso, si tú lo quieres hacer lo puedes hacer, si no, no es necesario. Y fue una pequeña conversación con él, le pregunté algunas cosas más acerca de la filosofía, y recuerdo que ese día me llevé 10 libros de la mesa de libros. Tenía yo mucho interés, siempre me ha gustado comprar libros y leerlos, pero con Krishna fue algo muy especial. Dije, no puedo yo dejar ir libros. Al día siguiente el festival duraba 2 días, fui por otros 2 o 3 libros que me faltaban, y pues ya estaba yo bien equipado para leer. Siempre me ha gustado leer y entonces fue muy especial. Después me ha contado Prabhu Aravinda, que unos años después me contó que él recuerda ese momento y que él tuvo un deseo en su corazón, que él dijo, ojalá algún día Krishna le dé la oportunidad a este muchacho de hacer algún servicio para Prabhupada, ¿no? Y quizá gracias a esa bendición de Prabhu Aravinda fui un poquito acercándome con los devotos, porque sin la bendición de los devotos, sin su carisma, sin su deseo de ayudar a los demás, pues también es más difícil que uno pueda tener acceso, ¿no? En realidad la conciencia de Krishna es algo muy profundo, muy hermoso, muy bello, para lo que se requiere mucha entrega y para lo que en mi caso no estoy cualificado para eso, pero quizá las bendiciones de los devotos me han permitido conocer un poquito más. Y bueno, después tuve la experiencia en el Bhakti Shastri, muy hermosa experiencia, 2 meses allí, y devotos que venían de Colombia, de Argentina, de Brasil, de varios países. Mi maestro ahí fue Yayadeva Hari y Prabhu Aravinda, principalmente ellos impartieron el Bhakti Shastri, una experiencia increíble, también un tanto dura. Hay austeridades también fuertes que se hacen un poquito en el monasterio. Ahora ya hay un poquito más de comodidades, en ese entonces sí había muy pocas comodidades, y bueno, pero fue una experiencia muy hermosa y conocí a muchos devotos. También introducciones a la conciencia de Krishna que aprendí de Hadai Pandit, de Adinath Prabhu, que son devotos que quiero mucho, que aprecio mucho. Nimai Pandit, por ejemplo, él fue mi primer maestro de Sankirtan. Él me dijo, los libros se ofrecen así y háblales de esta manera, y bueno, él fue quien me dio las primeras instrucciones acerca de eso. Las oportunidades de hacer un poquito de Sankirtan algunos fines de semana mientras estuve ahí en Cuerámaro. Y bueno, después de que terminó el curso, que fue muy hermoso, recuerdo que yo regresé a Uruapan y me sentí muy vacío. Yo llegué a mi casa y sentí como un vacío muy extraño. Yo sabía que no era una depresión emocional, ya era psicólogo, ya había terminado la carrera. Sabía que no era algo emocional, era como un vacío más profundo, más extraño, ¿no? Y obviamente era la necesidad de, ya no estoy con devotos, no hay un ambiente espiritual en el que por lo menos en 2 meses y medio me había absorbido bastante. Y recuerdo que fue una experiencia difícil. Incluso en ese entonces me comentan unas personas y me han dicho, es que cuando fuiste a Cuerámaro adelgazaste mucho.
Les dije, no, en Cuerámaro no adelgacé, estuve casi como normal. Fue cuando regresé de Cuerámaro por esos sentimientos que comí muy poco, como 2-3 meses comí muy poco. Llegué a pesar 68 kilos, yo mido 1,80, llegué a pesar 68 kilos. Entonces sí adelgacé mucho, pero yo no era, como no era muy consciente de que estaba adelgazando, pero era ese sentimiento como de que me faltaba algo, ¿no? Y bueno, seguía yendo los domingos al programa, pero no era lo mismo que vivir con devotos en un ashram, aunque fueron solo 2 meses y medio en ese momento. Y lo que me ayudó fue refugiarme en la lectura. En ese entonces ya había leído el Bhagavad Gita, antes de ir al Bhakti Shastri ya lo había leído completo. Y recuerdo que no entendí casi nada, pero me gustó mucho. En el Bhakti Shastri fue cuando me di cuenta que casi no había entendido nada del Bhagavad Gita la primera vez que lo había leído. Solo recuerdo que la primera vez que lo leí y después en el Bhakti Shastri dije, esto no es de este mundo, esto es algo muy especial, es algo muy elevado. ¿Quién puede decir yo soy el sabor del agua, yo soy la fragancia original de la tierra, yo soy la personificación de la muerte, yo soy el sustentador de todo? Entonces yo decía, wow, esto es, o sea, no, nunca he leído algo como esto, y esto no lo puede decir ninguna otra persona que no sea Dios mismo, ¿no? La suprema personalidad de Dios. Entonces para mí el Bhagavad Gita es un libro importantísimo, es Krishna mismo en conversación, ¿no? En libro. Es un libro que a día de hoy sigo pensando que no lo entiendo del todo, pero lo poco que he podido entender es maravilloso, es extasiante, y lo he leído aproximadamente unas 7 veces, y cada vez que lo leo, un poco, es maravilloso, es revelador, es muy poderoso el Bhagavad Gita, y fue lo que después del Bhakti Shastri me ayudó, y la lectura, ¿no? Refugiarme en la lectura. Después de ese tiempo, de que yo regresé del Bhakti Shastri, año 2012 fue el Festival de la India, otro festival de la India. Durante el Bhakti Shastri conocí a mi maestro espiritual, todavía yo no le pedía que fuera mi maestro espiritual, pero lo conocí, a Bhaktisundar Maharaj. Fue una experiencia también muy hermosa, fue impactante su presencia, su dulzura, su pureza, y fue lo que me cautivó. En ese entonces también conocía un poquito también a Guru Prasad Maharaj, quien también fue una persona, un devoto puro que me impactó muchísimo, que su presencia me cautivaba bastante. Y después Krishna me fue orientando a que mi maestro espiritual era Bhaktisundar Maharaj. Bueno, yo regresé de Cuerámaro a estar aquí, pasé esa etapa un poquito extraña, y después en diciembre vino el Festival de la India y también estuvo aquí mi maestro espiritual. Fueron momentos muy hermosos, y pocas semanas después ocurre que el devoto que estaba aquí, Ananta Vilas, pues hubo un incidente muy extraño, muy complejo. El asunto es que él partió de aquí, y simplemente se quedó el grupo de devotos recién que conocíamos, y pues tratamos de seguir adelante con la conciencia de Krishna. Yo no tenía ninguna preparación para dirigir, para enseñar, para apoyar, pero ahí entre otros devotos y yo tratamos de que las cosas por lo menos continuaran, ¿no? Un poquito del programa. Antes de ir a Bhakti Shastri, y recién en ese tiempo, antes de que pasara ese incidente, conocí muy poco a otros devotos que también estaban aquí. Atavi Prabhu estuvo aquí una temporada, también Siamachandra Prabhu, que fue quien me enseñó a ponerme el dhoti, la primera vez que me puse el dhoti. Adokshaya Prabhu estuvo también un tiempo, Prabhu Hai Hai, con él tuve más conversaciones también, estuvo un poquito más una temporada. Y bueno, son devotos que siempre les agradeceré enormemente las enseñanzas, las palabras, la guía, el consejo que me hayan dado. Y bueno, después de este incidente en el que nos quedamos prácticamente así solos, diríamos, pues tratamos de seguir con los programas, y sin la preparación, sin saber cómo, yo empiezo a encargarme de los programas, y prácticamente duró 5 años encargándome del centro de prédica que se formó aquí, que ya estaba formado y que le tratamos de dar continuidad. Continué yendo por otros 3 o 4 años, los 2 meses y medio del Bhakti Shastri a Cuerámaro, a estudiar un poquito el Bhagavatam con devotos. Después ya no podía ir y estar todos los 2 meses y medio ahí, porque mi trabajo también lo tenía que seguir impulsando. Y bueno, esos 5 años fueron muy intensos también en cuanto a actividades y servicio. Conocí a muchos devotos y tuve las bendiciones de muchos devotos. Después, en el año 2013, tuve la misericordia de recibir la iniciación de mi maestro espiritual, Bhaktisundar Maharaj,
y él me puso el nombre de Murli Manohar Das. Entonces les contaré un poquito acerca de ese nombre que él me puso porque dijo algo que para mí es muy especial.